Buenas tardes, amados hermanos. Jehová, Shalom. Les saludo en la paz del Señor. Gracias damos al Eterno porque nos permite poder reunirnos a través de estos videos y poder compartir su eterna y maravillosa palabra. Quiero comenzar pidiéndoles perdón porque el domingo pasado me fue imposible subir un video, dado que mi hijo mayor contraía matrimonio y ustedes entenderán que los preparativos de un matrimonio conlleva bastante trabajo, así que me fue imposible el día domingo poder grabar. Pero gracias damos al Eterno que el día de hoy ya podemos hacerlo y poder tener que compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre la prosperidad, dado que el pastor que presidió la ceremonia matrimonial de mi hijo con su esposa, les habló un poquito con respecto a la prosperidad y eso me hizo pensar, porque les decía el pastor a esta nueva pareja, a esta nueva familia que comenzaba a formarse, les habló y les deseó que fueran prósperos en su vida matrimonial, ¿ya? Pero que consideraran que la prosperidad no solamente abarcaba los bienes materiales, sino que también abarcaba el crecimiento del alma, de la espiritualidad, ¿ya? Y de muchas otras cosas que abarca lo que es la prosperidad. Y me gustó mucho ese consejo porque el pastor estaba en lo cierto al hablar con respecto a la prosperidad, y por eso me propuse este día domingo aclarar un poquito qué es lo que es la prosperidad. Ya cuando hablamos de la prosperidad, inmediatamente se nos pone aquí arriba de la cabeza una nubecita, ¿no es cierto? Y aparece la letra S con dos verticales llamado signo peso, ¿no es cierto? Y pensamos que eso es prosperidad, riqueza, bienestar económico, autos de lujo, buenas casas, es decir, toda la vanidad que existe en este mundo, ¿no es cierto? Si podemos obtener toda esta vanidad, entonces podemos decir somos prósperos, ya tenemos prosperidad en nuestras vidas, porque en el siglo que vivimos así se entiende la prosperidad, de esta manera se entiende y todo el mundo busca prosperidad, y cuando se pronuncia la palabra prosperidad, inmediatamente, ¿no es cierto?, esta palabra la llevamos a la riqueza que existen en este mundo y a todos sus lujos que tiene, ya que Salomón le llamó vanidad. Y no está también equivocado el pensar de esa manera, porque generalmente en el mundo que vivimos la palabra prosperidad, digamos, así se entiende, porque la palabra prosperidad viene del latín, ¿ya? Y en el fondo da a entender eso. La palabra prosperidad en latín, ¿no es cierto?, significa eutenia, que significa buena suerte o éxito en lo que sucede. Eso significa en latín la palabra prosperidad. Entonces, esa es la palabra ese es el concepto que manejamos en el mundo en que vivimos, en el siglo que estamos viviendo, donde somos bombardeados, ¿no es cierto?, por la televisión, por las redes sociales, por todos los medios de comunicación que existen en el mundo. Somos bombardeados, ¿no es cierto?, a adquirir riqueza, a adquirir bienes, a adquirir, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías que van inventándose en el mundo, y en fin, nos tienen bombardeados, ¿no es cierto?, con la vanidad y con las cosas de este mundo, que la persona que obtiene estas cosas, ¿no es cierto?, se le considera una persona próspera, una persona bendecida, ¿ya? Pero
cuando pensamos de esta manera con respecto a la prosperidad, esta manera de pensar con respecto a la prosperidad nos oculta y no nos deja ver la verdadera prosperidad que nombra la palabra de Dios. Y de esa prosperidad es la que yo quiero hablar hoy día, aclarar el concepto de la prosperidad, cómo piensa Dios con respecto a la prosperidad, ¿ya? Y no cómo piensa el mundo con respecto a la prosperidad, cómo el mundo le llama prosperidad a las cosas que vamos a obtener en este mundo, ¿ya? Así que quiero ver la prosperidad desde el punto de vista de cómo Dios ve la prosperidad, de cómo está el concepto prosperidad en la palabra de Dios, ¿ya? De ese punto de vista quiero verlo. Así que para eso yo voy a ver la palabra prosperidad desde el punto de vista hebreo, que es muy distinto a la palabra prosperidad desde el punto latín, que es la que se maneja casi en el mundo entero, ¿ya? Entonces repito que la palabra prosperidad que nosotros manejamos en nuestro medio, en nuestro ambiente, en nuestro diario vivir, en este siglo que estamos viviendo, ¿no es cierto? La palabra prosperidad que manejamos es la palabra que viene del latín, ¿no es cierto? Eutenia, que significa buena suerte o éxito en lo que sucede. Sin embargo, desde el punto de vista hebreo es muy distinta la palabra prosperidad. Ya en su significado cambia mucho. La palabra prosperidad en hebreo significa eslash, que significa empujar hacia adelante, ¿ya? Texelash es la palabra hebrea, ¿ya? Que significa empujar hacia adelante, y ya ustedes notarán que es muy distinto al concepto de prosperidad latín, que es el que manejamos en el diario vivir, ya en nuestras conversaciones o el punto de vista de ver la prosperidad en el mundo se ve desde el punto de vista latín, ya, pero en el punto de vista hebreo es muy distinto. Prosperidad en hebreo entonces significa empujar hacia adelante y no tiene nada que ver con suerte, ¿no es cierto? O con lo que sucede a nuestro alrededor, sino que está la prosperidad en el empujar hacia adelante. Eso significa. Pero esta palabra hebrea, Teselash, también tiene otros significados, como por ejemplo, estar tranquilo, seguro, exitoso, en paz, estar feliz, estar sano y salvo. Todo esto también abarca lo que es prosperidad en el concepto hebreo. De manera que cuando uno dice este hombre es próspero o esta mujer es próspera, tiene prosperidad en su vida, en el concepto hebreo se ve una persona próspera cuando primero tiene paz, tiene tranquilidad, cuando es una persona feliz, ¿ya? Y por supuesto en lo económico también le va muy bien, ¿ya? Pero primero viene la otra parte, que es lo principal, ¿ya? Así que es muy distinto al concepto de prosperidad que manejamos comúnmente en el mundo, ¿ya? Y decía yo al principio que cuando miramos la palabra prosperidad desde el punto de vista del latín, ¿ya? No nos permite ver la verdadera palabra prosperidad, ¿ya? Y nos ciega y no podemos ver a veces que sí somos prósperos, ¿ya? Porque como medimos la prosperidad de acuerdo a las riquezas que podemos obtener, de acuerdo a los bienes que podemos tener, entonces si no estamos bien en la parte económica o no tenemos lo que deseamos tener económicamente, no nos sentimos prósperos, y esta prosperidad y esta visión de la prosperidad del latín nos ciega y no nos permite ver la verdadera prosperidad que a lo mejor sí tenemos, como por ejemplo estar en familia, como estar por ejemplo disfrutando con nuestros seres queridos, por ejemplo tener una buena salud,
no ser personas enfermizas, estar felices con lo que tenemos, ¿ya? Estar con los seres que amamos. Es decir, cuando ocupamos el concepto prosperidad del latín, nos cegamos y no nos deja disfrutar de las cosas que Dios nos ha provisto, de las cuales nos ha hecho prósperos, porque como medimos la prosperidad con la riqueza, entonces nos cegamos y decimos no somos prósperos y perdemos esa bendición de poder ver la verdadera prosperidad que está en nuestras vidas. Bien, aclarado este concepto de prosperidad, ¿ya? Dentro de la palabra del Señor encontramos la palabra prosperidad en muchos pasajes bíblicos, ya por ejemplo por mencionar el libro de Josué, ¿no es cierto? Capítulo 1, versos 7, 8, el Eterno haciéndole el llamado a Josué que él tome el liderazgo después de la muerte de Moisés, ¿no es cierto? Lo aconseja que se empeñen, ¿no es cierto?, a cumplir la ley que su siervo Moisés le ha enseñado, le ha explicado, le ha entregado al pueblo, ¿ya? Como lo dice, por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8, yo se los voy a leer, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahí aparece la palabra prosperidad, que seas prosperado, es decir, mira, la ley que mi siervo Moisés te ha dado de parte mía, que te ha enseñado de parte mía, tú síguela, practícala, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, ¿ya? Dice para que te vaya bien, para que te vaya bien. Entonces ya aquí encontramos el primer concepto, ¿no es cierto?, con respecto a la palabra latín que significa buena suerte, es decir, que nos vaya bien, que tengamos buena suerte, ¿ya? Acá no, acá dice que si nosotros cumplimos la palabra del Señor, que si practicamos la palabra del Señor, que si meditamos en la palabra del Señor, que si deseamos la palabra del Señor, que estamos dispuestos a tratar de practicar la palabra del Señor, dice, entonces vamos a ser prosperados en todas las cosas que emprendamos. Pero no solamente está hablando de lo material, todas las cosas que emprendamos, ¿ya? También lo habla en el versículo 8 y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estuve leyendo la Biblia del Oso y en este texto hay algo que sale diferente. Cambia el último párrafo, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice en la Reina Valera 1960, pero en la Biblia del Oso dice, entonces harás prosperar tu camino y entonces lo entenderás. ¿Ya? Es decir, cuando nos dediquemos a practicar, a leer, a meditar, que la ley de Dios siempre esté en nuestra boca, que la meditemos de noche y de día, ¿ya? Entonces vamos a ser prosperados, y dice, y entonces vamos a entender nuestro camino y vamos a entender también la ley de Dios. Y así en muchos pasajes bíblicos está mencionada la palabra prosperidad, como también lo está en el libro de Génesis, capítulo 39, donde con respecto hablando de la vida de José, el hijo de Jacob, ya nieto de Isaac, sé que la mayoría conocemos esta historia, ¿no es cierto?, de José, que fue vendido por sus hermanos, y quiero leerles un poquito en el Génesis 39, verso 1, verso 2, verso 3, donde aquí también habla con respecto a la prosperidad, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró
de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Aquí uno, por ejemplo, ve la palabra prosperidad en José. José era próspero, dice. Y uno piensa y dice, José era odiado por sus hermanos, lo tiraron dentro de una cisterna, dentro de un pozo, le quitaron su túnica que le había hecho su padre, una túnica de varios colores, y luego lo vendieron, ¿no es cierto?, a unos comerciantes que iban a Egipto como esclavo, y a Egipto llegó José, es vendido a Potifar, ¿ya? Pero dice que Dios estaba con él y todo lo que hacía José era prosperado. Y eso es interesante porque José dice que era prosperado, pero él no tenía riqueza, él era esclavo. Todo lo que él podía trabajar, todo lo que podía obtener como riqueza eran para su amo. Así era la servidumbre. Más bien que él había sido comprado, era su dueño, era Potifar, por así decirlo, ¿ya? Pero la Biblia dice que José era prosperado. En el versículo 3, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. De manera que aquí no se está viendo la prosperidad para José de riqueza, sino que se está viendo la prosperidad del crecimiento interior de José. ¿Ya? Se estaba formando como hombre, se estaba formando como una persona que estaba creciendo de adentro hacia afuera, aparte de crecer biológicamente, físicamente, de ir cambiando su rostro, porque era un joven cuando llegó a Egipto, tenía alrededor de 17 años, así que estaba en una etapa de crecimiento todavía, de cambio en su cuerpo. Pero dice que él era próspero, él estaba creciendo como persona, estaba madurando como persona, estaba creciendo del alma desde adentro, ¿ya? Nunca dejó de tener una buena relación con Yahweh, con el Eterno, con el Dios de Israel, siempre lo buscó, y aquí se cumple el significado de la palabra prosperidad en hebreo, empujar hacia adelante a pesar de las dificultades que estaba teniendo José en el camino, de todos los tropiezos que le estaba presentando la vida en el camino. José se levantaba y empujaba hacia adelante, tal como lo dice el concepto hebreo de la palabra prosperidad, empujar hacia adelante, sin importar la situación que estemos viviendo, lo mal que pareciera que nos está yendo, como que la vida nos pone tropiezo y no nos deja avanzar, ¿ya? Pero no debemos flaquear, no debemos angustiarnos, tenemos que hacer que la palabra prosperidad funcione en nuestra vida y seguir empujando hacia adelante, empujar hacia adelante, porque Dios está con nosotros tal como lo estaba con José. Dice que Dios estaba con José, pero a José no le iba bien, le pareciera que la vida le ponía un tropiezo tras otro, pero sin embargo dice que Jehová estaba con él y estaba siendo prosperado. Y uno no ve eso, ¿no es cierto? En José pareciera que fuera como todo lo contrario, pareciera algo contradictorio aquí con respecto a la Biblia, porque no le fue mucho mejor con el tiempo, sino que, ¿no es cierto?, es calumniado y va a parar a la cárcel, su propio amo lo mete en la cárcel, y no está pocos años en la cárcel, ya, pero sin embargo, dice en el versículo 3, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Potifar, cuando estaba en su casa, José, él se dio cuenta que era un buen siervo, que era un buen esclavo, ¿ya? Que donde metía las manos, las cosas funcionaban bien. Así que por ende le generó confianza a José como para dejarlo a cargo de toda su casa,
de todos sus bienes, que lo administrara, ¿no es cierto?, con confianza, porque el muchacho presentaba honradez, presentaba dignidad, presentaba obediencia, presentaba fidelidad. Era una persona confiable para él, así que lo deja a cargo de todo, ¿ya? Porque él veía que era un joven próspero, es decir, todo le funcionaba bien cuando metía las manos José, pero parecía que al mismo José las cosas no le iban bien a él, le iban bien para su amo. Sin embargo, la Biblia dice que José era próspero, ¿ya? Es decir, estaba creciendo, José estaba siendo próspero en su alma primeramente, estaba siendo próspero de adentro, de su interior, de la parte espiritual, se estaba formando en él una persona maravillosa, una persona parecida al Eterno, a Yahweh, ¿ya? Dios estaba con él y lo prosperaba, pero seguramente él no se daba cuenta de esto y él veía la adversidad que estaba viviendo y no la prosperidad que Dios estaba haciendo en él. Y muchas veces nos suele ocurrir con respecto a la prosperidad, porque como pensamos que la prosperidad es bien material, que es riqueza, entonces el resto que nos puede estar sucediendo en nuestra propia vida desde lo interior o alrededor de nuestra familia, de nuestros seres amados, no logramos ver la prosperidad que Dios a veces está haciendo con nuestra familia, no logramos ver la prosperidad que Dios está haciendo con nosotros mismos, porque como reducimos la prosperidad a los bienes, entonces no nos permite ver más allá. Solamente a lo mejor vemos 30 grados y no los 380 grados completos de lo que es la prosperidad que abarca todo en nuestra vida y no solamente las riquezas. Sigamos con José. Entonces, José tuvo muchas adversidades, pero la Biblia menciona que él era próspero, ¿ya? Por ejemplo, en el versículo 20 del capítulo 39 de Génesis, dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. De manera, ¿no es cierto?, que a lo mejor José, él empujó hacia adelante, como lo dice la palabra prosperidad en hebreo, empujar hacia adelante, pese a la adversidad. Imagínense todo lo que pasó José, tuvo que ir a parar a la cárcel, y a lo mejor él pensó, nunca más salgo de aquí. Sin embargo, empujó hacia adelante. Nunca se dio por vencido. Si estoy aquí, voy a hacer las cosas bien, voy a dar lo mejor de mí, ¿ya? Y daba lo mejor de él, y ¿no es cierto?, y le caía en gracia a los jefes lo ponían a cargo, aunque estaba dentro de la cárcel, ¿no es cierto?, y él daba lo mejor de él, porque era un hombre próspero, pero próspero de adentro, no de riqueza. ¿Qué riqueza podía tener dentro de la cárcel? Estaba encerrado. ¿Quién iba a tener de él misericordia? Era un extranjero en Egipto, aún más preso. ¿Quién podía tener de él misericordia? Solo el Eterno. El Eterno tuvo misericordia de él y hizo que cayera en gracia con los jefes de la cárcel y lo pusieron a cargo, ¿no es cierto? Pero estaba preso, pero era próspero de adentro del alma, ¿ya? Y esta prosperidad hoy día nosotros la hemos perdido la visión de esta prosperidad, porque hoy día lo encerramos todo en riqueza. La prosperidad la encerramos en riqueza, en bienes, ¿no es cierto?, deseando el mejor auto del mundo, deseando la mejor casa del barrio donde vivo, y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto?, que el mundo nos ofrece hoy en día. Sin embargo, todo este tipo de cosas no nos permiten ver la verdadera prosperidad, que son las cosas simples, como estar con la familia,
cómo compartir, cómo estar en paz, cómo estar en tranquilidad, cómo dormir tranquilo, cómo estar sano, ¿ya? Hay otro texto bíblico, ¿no es cierto?, que yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Por ejemplo, está en Tercera de Juan, donde también Juan entiende la prosperidad de una manera muy distinta como la entendemos hoy día nosotros en el siglo XXI. En Tercera de Juan, ya Juan anciano, él escribe una de sus epístolas, ¿no es cierto?, y menciona a uno de sus hermanos amados, a quien también le llama hijo, al hermano Gayo, ¿ya? Y él le escribe lo siguiente, dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, es decir, que tengas prosperidad, ¿ya?, en todas las cosas, y que tengas salud, es decir, que estés sano, que no tengas enfermedades, que tengas vida, que tengas alegría, ya eso quiere decir salud. Así dice como prospera tu alma. Se da cuenta el concepto y cómo veía Juan la prosperidad de una manera muy distinta. Él ve la prosperidad primero del alma. Cuando una persona crece, cuando una persona empieza a madurar, cuando una persona empieza a ver la vida desde otro punto de vista, ya cuando uno empieza a considerar en su vida, en su alma, la palabra del Eterno, cuando uno empieza a considerar las leyes del Eterno, cuando uno empieza a desear cumplir las leyes del Eterno, practicar las leyes del Eterno, ya andar en ellas, deleitarse en ellas, meditar de día y de noche, como Jehová le decía a Josué, ya. Juan ve desde ese punto de vista la prosperidad. Dice a su hermano Gayo: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, es decir, así como tú creces de adentro hacia afuera, ¿ya?, que lo de afuera también se apegue a ti, los bienes, la salud, todas las cosas que nosotros podemos ver con nuestros ojos, se puedan apegar a ti, es decir, tal como Jesús lo mencionó, ¿no es cierto?, en los evangelios, hablando él de la prosperidad, él dijo: busquen primero el reino de Dios, es decir, crezcan espiritualmente, del alma, de lo espiritual, de adentro, porque el resto de las cosas que podemos ver, lo material que podemos ver, esas cosas se apegan solas, es decir, esas son añadiduras que llegan cuando prosperamos en nuestra alma, cuando crecemos, ¿no es cierto?, espiritualmente, de la mano del Eterno, leyendo, meditando, practicando, esforzándonos por hacer lo que Él nos enseña a través de su palabra. Entonces llega la prosperidad a nuestra vida, esa prosperidad que nosotros le llamamos riqueza hoy día. No significa que nos vamos a hacer ricos si hacemos todas estas cosas, porque no es el plan del Eterno, pero el plan del Eterno, mi amado hermano, es que a usted nada le falte, de que Él cuide de usted. Cuando es una persona próspera, usted no tiene que preocuparse de nada. Tiene que empujar solamente hacia adelante, como tal lo dice la palabra prosperidad en hebreo, empujar hacia adelante, porque la persona que empuja hacia adelante y se toma y se aferra al Señor, obviamente Dios lo va a prosperar en todas las cosas que usted emprenda, ¿ya? Puede ganar un sueldo bajísimo, pero créame que si está en la prosperidad del Señor, ese sueldo va a ser como que si ganara una gran cantidad de dinero, porque en sus manos se le va a multiplicar. Como puede ganar un buen sueldo, pero si no está en la prosperidad del Señor, se le va como agua entre los dedos y su dinero no le rinde. Y lo digo por experiencia propia, lo digo por una vivencia propia mía, de mi familia, que hemos podido ver la mano del Señor. A veces hemos ganado muy bajo sueldo, pero como José empujamos hacia adelante, damos lo mejor de nosotros en nuestro trabajo, y ese dinero, cuando la ponemos en la prosperidad del Eterno, ese dinero se multiplica, nos rinde, y a lo mejor, igual que a mí, usted ha tenido esa vivencia, que como por ejemplo, el gas de su casa no se le termina nunca, a veces le dura meses, ¿no es cierto? Y uno se pregunta, ¿tanto que dura el gas?
pero cuando uno está en la prosperidad del Señor, uno es bendecido, las cosas se multiplican, aunque sean pocas, y prosperidad definitivamente, mi amado hermano, no es solamente el bien material, sino que es el crecimiento del alma, y tal como está en el concepto hebreo, no solamente es empujar hacia adelante, sino que el concepto prosperidad también significa salud, significa éxito, significa paz, significa tranquilidad, estar tranquilo. Y qué mejor que eso, mi amado hermano. Es decir, cuando el hombre está completo cuando primero tiene una comunión con Dios, cuando tiene paz, cuando puede acostarse tranquilo, cuando puede dormir en paz, ¿ya? Cuando, ¿no es cierto?, cuando dentro de su núcleo familiar hay tranquilidad, hay paz, hay confianza. Es decir, la palabra prosperidad, según el concepto hebreo, abarca muchas cosas, y cuando el hombre tiene todas estas cosas, a eso se le llama prosperidad, y no solamente a la riqueza, que es el concepto latín que tenemos en este siglo XXI. Amados hermanos, espero que esta reflexión bíblica del día de hoy les sirva como me ha servido a mí, para meditarla, para masticarla, para reflexionar con respecto a lo que es la prosperidad, cómo ver la prosperidad, y no solamente enfocarlo en la riqueza. Y cuando uno ve la prosperidad desde el punto de vista del Eterno, de Hashem, entonces nos damos cuenta que somos prósperos, y a veces no lo sabíamos porque teníamos el concepto equivocado de prosperidad. Así que, de acuerdo a la palabra del Señor, los invito a que busquen esta prosperidad de cual nos habla el Eterno en la Escritura. Amados hermanos, me despido de ustedes. Jehová Shalom, que tengan una bendecida semana, y tal como Juan aconsejó a su amado hijo en lo espiritual, el hermano Gallo, diciéndole, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amados hermanos, si Dios nos permite, nos reuniremos el próximo domingo compartiendo otra enseñanza, otra reflexión bíblica. Hasta entonces, mucha paz para ustedes y sus familias.